hermanos, a la palabra y vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 3. Ojalá, hermanos, si pudiera ponerme un poquito de música de fondo. Gracias. Ok, Efesios capítulo 1, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Notemos aquí algo bien lindo. No dice que nos bendecirá, sino que nos bendijo. O sea, ya somos bendecidos. Por eso es que les estoy enseñando y les sigo enseñando. Yo sé que ha sido muy difícil porque algunos vienen de otras iglesias o han venido también de costumbres. La palabra Dios te bendiga, y esa palabra pues no es para nosotros, porque la Biblia aquí dice que ya somos bendecidos. Entonces la palabra que debemos de usar es bendecidos con toda bendición, o tú eres un bendecido, pero no, Dios te bendiga, porque ya Él, ¿cómo dice? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notemos aquí algo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Aquí se rompen una cantidad de parámetros que hemos aprendido, que nos dicen que todo el mundo va a ser salvo, que todo el que venga a Cristo es salvo. No, aquí dice muy claramente, dice, según nos escogió. O sea, los que son salvos son los que somos salvos, ya fuimos escogidos, dice. Por eso es la felicidad y la alegría que tenemos que sentir nosotros, que somos parte de esto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Predestinado quiere decir elegidos desde antes, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Está hablando del pacto para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su regalo. Esa salvación que el Señor nos entregó y que está acá plasmada, se dio efecto en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, cuando Él murió dijo, consumado es. En ese momento se hizo efecto la salvación de los que había predestinado. Ya estábamos escogidos. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesús dijo algo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie me las arrebata. Mis ovejas. ¿Por qué habla de mis ovejas? Porque ya estábamos predestinados a ser hijos de Él. Por eso no todo el mundo va a escuchar la palabra de Dios. Solamente las ovejas de Él la escuchamos y sentimos cosquillitas y deseos de ir a buscarlo y deseos de amarlo, y algo sentimos y vinimos a la iglesia y comenzamos a buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque ya estábamos predestinados.
Podemos darle la palabra a muchas otras personas, pueden ser hombres muy importantes, gente que tiene mucha importancia, puede ser un médico, puede ser un actor de cine, puede ser un presidente, y se le lleva la palabra, pero no la acepta. Y de pronto un mendigo, un alcohólico, una prostituta, un homosexual, uno de nosotros, recibimos la palabra y nos emocionamos. Y venimos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estábamos predestinados por el Señor. Ok. Efesios 2.1. Vamos a ir a Efesios 2.1. Esto hoy es una pequeña enseñanza que les va a ayudar mucho. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él en la cruz del Calvario nos dio vida. ¿Por qué habla de que nos dio vida? Porque el que tiene vida tiene esperanza. Cuando una persona no tiene esperanza, no puede ver más allá, no puede mirar, porque no tiene esperanza. Hay personas que han perdido la esperanza en la vida, perdieron su trabajo, perdieron todo y pierden su esperanza, no tienen esperanza en nada y se refugian en la casa. En mi país, una anécdota rápida, estábamos comenzando esa época de la juventud, cuando comienza uno los negocios, y uno de nuestros amigos se metió al narcotráfico y al poco tiempo llegó al país con muchos millones y muy poderoso. Pero ¿qué pasó? No sabía qué hacer con ese dinero, se enloqueció y lo perdió todo. No sabía cómo volver otra vez a comenzar, porque no había estudiado, porque no sabía nada que hacer, y ahora cómo iba a comenzar otra vez a poder conseguir una fortuna. Ya se había acostumbrado a la vida de la fortuna, del dinero, del poder, y ahora no tenía nada. Perdió toda esperanza. Y un día ya no tuvo más que hacer y se suicidó. Pero nosotros, cuando venimos a Cristo, nos dio vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza, tenemos fe en que nuestra vida va a ser transformada y cambiada todos los días, en que vamos a cambiar, en que algo va a suceder en nuestra vida. Caminamos con una esperanza, caminamos con la fe, caminamos con una seguridad que sabemos que pronto el camino se va a poner claro y nosotros vamos a poder entrar a esa bendición que Dios ya nos entregó desde los principios del lugar, desde el principio del mundo. Entonces, tenemos esperanza. Vamos al versículo 4, 2:4. Vamos a ir al mismo, pero el versículo 4 en Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. No dice nos va a resucitar, sino nos resucitó. La mayoría del pueblo cristiano está esperando la resurrección. Va a haber una segunda, pero es diferente a lo que el Señor nos enseñó acá. Nos resucitó y dice, y asimismo nos va a hacer sentar en lugar. ¿Sí dice así? Nos hizo. No dice vamos a estar sentados en lugares celestiales, sino nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que tú estás
sentado en un lugar celestial. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puedo yo saber si estoy sentado en un lugar celestial? Vamos a ver todo esto. Colosenses 2, versículo 10 y 11. Hoy les estoy dando una clase que está tremenda. Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Hoy vas a saber quién eres tú realmente. No importa que sean poquitos, pero con uno que sepa quién es, ya es suficiente. Pablo fue el único que supo en ese momento quién era él. Los otros apóstoles habían estado con Jesús y nunca supieron. Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok, ¿qué significa estar completo? Quiere decir que no se le puede añadir más, porque lo que está completo, ¿cómo le vamos a añadir algo más? Y la Biblia nos está hablando, la palabra nos dice, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. ¿Cómo nos van a añadir algo más? ¿Qué es lo que el mundo durante estos 2000 años ha traído? Añadiéndonos más, porque no nos enseñaron que estábamos completos. Entonces la lucha del hombre, del cristiano, no hablo de la gente de afuera, porque ellos no saben de esto, y para esto es locura para ellos. La lucha del cristiano ha sido agregarle un poquito más. Dame más de tu espíritu. Dame más. Dame más, dame más de esto, dame más de lo otro. Pero, ¿qué dice? Y vosotros estáis completos en Él. Si yo estoy completo, ¿me hace falta algo? O sea que el Señor en la cruz nos hizo perfectos. Pero ¿cuál es el concepto que tenemos nosotros? Le dije yo una vez a un hermano, le dije, estaba enseñándole un poco la palabra, y le dije, hermano, estamos completos. Y eso es algo que sucede en todo el mundo. Estamos completos. La Biblia nos dice que estamos completos. ¿Cuál fue en ese momento la reacción de él? Pastor, ¿cómo va a decir que estamos completos? Si a mí me falta mucho. Si yo apenas acabo de llegar a la iglesia y no he aprendido ni a orar, no sé nada. Dije, pero la Biblia dice que estamos completos. ¿Por qué? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, o sea, el propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, mire ese pedacito acá, antes conoció. ¿Qué quiere decir esto? A los que antes conoció.
Si aquí viene ahora el señor Juan Carlos, y yo lo conocí esta mañana en el bar, no en el Liquors, en el bar que se digo que en el bar, dice, en el tren, y viene acá, le digo, mire, aquí llegó el señor Juan Carlos, al que antes conocí. ¿Cómo dice la Biblia? Vuelvo a decirlo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea que tú ya estabas predestinado, yo ya estaba predestinado. Ya el Señor nos había conocido desde antes de la fundación del mundo. Somos ángeles en un cuerpo. El Señor Jesús lo dijo. Cuando le preguntaron, le dijeron, bueno, ¿y si este se muere? Y ella se casa con el hermano y el hermano se muere, y después así, ¿con cuál se va a casar cuando vaya al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Erráis, porque no conocéis las Escrituras. ¿No sabéis que seremos como ángeles? O sea, ya Él nos conoció y nos dio un cuerpo para estar aquí en la tierra, y nos llamó para que fuésemos dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también. No fuiste tú que viniste a los pies de Cristo porque eras muy buena gente, sino porque Él nos llamó, porque ya nos había conocido. Y a los que llamó, a estos justificó, o sea, nos perdonó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor ya te glorificó a ti. Por eso tú eres un bendecido. Por eso dice, bendecidos con toda bendición. Vamos a Hebreos 10:14. Vamos completándoles algo que lo voy a dar para toda la iglesia cuando estén todos, pero ustedes son las primicias. Hebreos 10:14. Todavía, si le quedan dudas de que tú no eres perfecto, vamos a Hebreos 10:14. Si acaso hay dudas, yo sé que ninguno tiene duda, pero por si acaso. Porque con una sola ofrenda, o sea, Él fue a la cruz, una sola ofrenda, se ofreció una sola vez por nosotros, hizo perfectos. No dice nos va a hacer perfectos, sino que hizo en el pasado, en la cruz, hizo perfectos para siempre. Ojo con eso. Ojo con esa palabra, para siempre. ¿Por qué? Porque la religión nos enseñó que íbamos a perdernos. Y si aquí dice que me hizo para siempre, y el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, quiere decir, por eso fue que el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y nadie me las arrebata. Nadie. Nadie es nadie. Si tú eres un predestinado del Señor, no tengas miedo que tú te vas a perder, porque no te vas a perder, porque el Señor no lo va a permitir. Él va a poner sus ángeles
Y si le toca lidiar con nosotros, va a lidiar con nosotros. Si le toca reprendernos, nos va a reprender. Si nos desviamos y queremos salirnos con la nuestra, Él va a disciplinarnos, pero nos vuelve a meter otra vez al camino. Porque nos hizo perfectos para siempre. Ok. Así que tú eres perfecto. Entonces, ¿por qué no te ves perfecto? Pregunta, ¿por qué no te ves perfecto? Porque nosotros estamos andando con este cuerpo de pecado. Nuestra lucha ahora es con la carne. Voy a hacerles un ejemplo. Precisamente le estaba diciendo al hermano sobre la fruta. Voy a hacerles un ejemplo acá. Nosotros somos cuerpo y espíritu, alma y espíritu, ¿ok? Él hizo para siempre perfectos a nosotros. Este es tu espíritu. Lo voy a comparar con esta fruta. La hizo perfecta. Pero el cuerpo continuó siendo igual que antes. Imperfecto. El hombre natural está unido al cuerpo en una misma masa. Por eso él no puede entender las cosas del espíritu, porque para él son locuras. Pero nosotros los espirituales, lo que hizo el Señor fue con la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Se han escuchado ese versículo? ¿Qué hizo? Partió. La palabra de Dios, cada vez que tú la escuchas, está partiendo, separando la unión que había entre tu espíritu y tu cuerpo. Entonces, tu espíritu se comienza a elevar y comienzas a ser un hombre espiritual, pero tu cuerpo sigue ahí. Pero tú tienes que manejar este cuerpo el resto de tu vida hasta que el Señor no lo quite, porque este cuerpo está hecho de pecado. Es la herencia satánica, la herencia del diablo. Esa es nuestra herencia en el cuerpo, no en nuestro espíritu, porque estamos hechos a la semejanza de Dios. Pero nuestro cuerpo no está hecho a la semejanza de Dios. Tu cuerpo está hecha a la semejanza. Por eso fue que el Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos estaban adorando al Padre, ¿verdad? Pero él le dijo: vosotros sois de vuestro padre al diablo. Pero no se estaba refiriendo al espíritu, sino a su cuerpo. Tú has andado en este cuerpo. Voy a explicarles algo. Traté de organizarlo acá. Tu espíritu está en este papel periódico. Este es tu cuerpo. Este papel periódico fue usado por una persona y por otra persona. Fue abusado. Fue tirado por el piso. Fue maltratado. Fue arrugado. Eso somos nosotros en nuestro cuerpo. Fuimos maltratados, fuimos abusados. Hemos estado llorando por todo lo que nos ha pasado. Nos abandonaron, nos dejaron, nos traicionaron. Pero dentro de ese cuerpo que tú tienes, si eres un hijo de Dios, hay un espíritu perfecto.
Y la tarea tuya es conocer el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para poder hacer esto. No traje más, pero lo iba a hacer de otra manera. Hacer que este cuerpo que fue vituperado, maltratado, violado, destruido y acabado, quede fuera y quedes con un cuerpo sin mancha y sin arruga, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entendieron? Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí viene el versículo para limpiarnos, para comenzar a purificar nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu ya es perfecto. Cuando tú sabes que tu espíritu es perfecto en Cristo Jesús, y esta palabra que yo les he dado hoy, si tú la asimilas, si tú la escudriñas, si tú la buscas, si tú la tomas para ti, tú sabes quién eres ahora en Cristo Jesús. Tú no eres cualquier basura, no eres cualquier cosa. Ahora tú eres un espíritu perfecto en un cuerpo que ha sido maltratado, enfermado, violado, vituperado. Pero tu vida, cuando tú vienes a los pies de Cristo, no es para purificar tu espíritu, porque tu espíritu ya es perfecto. Es para poder purificar, para poder limpiar y desarrugar lo que hemos sido antes. Vamos a leer el versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ojo, es con la mente que tú te vas a renovar. No es con ayunos, no es con oraciones largas, no es con confesiones delante del cura, no es con ir a la basílica de rodillas hasta que te salga sangre, no es con promesas, sino con el espíritu de vuestra mente. Es con la mente. A Dios le servimos con nuestra mente. ¿Ustedes lo sabían? Ok, entonces como no lo sabían, lo vamos a buscar. Romanos 7:25. Acuérdese de algo, que todo lo que les hablo es, por eso es que tienen que traer esos versículos, esos bolígrafos, la Biblia, para que estemos comprobando todo. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente le sirvo a la ley de Dios que está ¿dónde? En mi espíritu. Porque el Señor dice en Joel: en el postrero tiempos escribiré mis leyes en el corazón de ellos. ¿Se acuerdan? Escribiré mis leyes en el corazón de ellos. Entonces con mi mente le sirvo al espíritu, pero con mi carne le sirvo al pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Pero ¿cómo renovamos nuestra mente? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En la mente. Para que comprobéis, ahí es donde viene lo bueno. Cuando esto lo logramos, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras tanto es difícil. Duré 17 años o 18 años en un mundo religioso. Y unas veces veía cosas muy maravillosas y otras veces no. Unas veces estaba en victoria y otras veces hasta me enfermé y casi me muero. Y siempre era una lucha, porque escuchaba desde el púlpito a mis compañeros, yo mismo lo predicaba, hablando de la perfección del hombre. Pero cuando salíamos del servicio, después de un servicio maravilloso, nos dábamos cuenta de que los problemas seguían. Y lo único que decíamos era: bueno, algún día va a cambiar esto. Porque veníamos tras la religión, pero no tras la palabra de Dios. No veníamos por la promesa que Dios nos había entregado. Hasta que hace 5 meses, bueno, ya creo que van a ser 6 meses, el día que llegué de Miami, el Señor comenzó a abrir mi entendimiento en la palabra de Dios y pude comprobar muchas cosas que no la podíamos entender antes. No sé por qué. La verdad, sé que Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Pero bueno, vamos a dejar eso después. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios es agradable para nosotros y perfecta. Cuando tú entras al pacto de la gracia, cuando tú comienzas a entender esta palabra, tu vida comienza a ser transformada y cambiada. Y no son los milagros que vemos en la carne los que van a transformar y a cambiar nuestras vidas, porque nos acostumbramos a la fe práctica. Esto es otro tema, pero no lo voy a dejar con esta duda. Nos acostumbramos a la fe práctica. ¿Cuál es la fe práctica? La fe práctica es la que usó Jesucristo porque los judíos no lo entendieron.
sino que lo crucificaron. Entonces Él usó una fe práctica con los hombres, haciendo milagros en sus cuerpos. Solamente el pueblo fue transformado cuando el Espíritu Santo vino y descendió y comenzó a enseñar. Pero en el tiempo de Jesucristo, aún los mismos que Él había hecho milagros, se pararon allá al frente y decían: crucifícanle, crucifícanle, crucifícanle. Porque el milagro, la fe práctica hace milagros, pero no transforma al hombre. Transforma el cuerpo del hombre. Un hombre está enfermo, o una mujer está enferma, o tiene problemas económicos, o tiene problemas con el hogar, y viene y yo oro por esa persona, y la persona cambió su cuerpo. El Señor hizo un milagro en esa persona, cambió su vida económica, cambió todo, pero su vida interior no fue transformada. Pero el Señor dice que cuando vino la fe, dice en Hebreos, dice: cuando vino la fe, ¿era que no había fe en la tierra? Cuando vino la fe, ¿qué es lo que les estoy enseñando ahora para que tú logres tener fe en la palabra de Dios? Porque cuando tú logras llegar a esta palabra, a esta verdad de la fe, tú no eres un milagro andante, no un buscador de milagros. Eres un milagro andante. No vas a tener necesidad de que nadie ore por ti, porque la palabra que ha entrado y ha penetrado a tu vida te sanó, te purificó, te limpió, te prosperó, porque Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. ¿Cómo transformamos nuestro entendimiento? ¿Cómo lo vas a transformar tú? ¿Cómo vas a transformar esta vida y cómo vas a recibir la bendición y la palabra de Dios diariamente? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Mire cómo dice: teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. O sea, creyendo lo que está escrito, creyendo lo que dice el Evangelio. Está diciendo el apóstol Pablo: el evangelio que me entregaron a mí no fue por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Comprendiendo el evangelio del pacto, comprendiendo esas 14 epístolas que están plasmadas en la Biblia, que son el evangelio para nosotros los gentiles, donde nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, donde dice que el Señor se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, donde dice que somos perfectos, donde dice que ninguna cosa nos hará falta. Dice después: conforme a lo que está escrito, creí. O sea, la fe te llevó a estudiar la palabra, a recibirla, lo que está escrito. Y ahora dice: creí, no creeré, creí. Porque si tú no crees en esta palabra, sencillamente va a ser uno más que va a venir a una iglesia y se va a convertir en un religioso, y tu vida va a ser exactamente la misma. Y ese es el mundo cristiano que hemos visto hoy en día. Lo vemos en todas las iglesias: chismes, mentiras, hablando mal los unos de los otros, otros hablando mal del pastor, otros
Ya no hablan ni mal de los hermanos, ni mal del pastor, pero hablan mal de Dios. ¿Por qué Dios no se acordó de mí? ¿Por qué Dios le quitó la vida a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué Dios me quitó el marido o me quitó la mujer? ¿Por qué Dios permitió que me hubieran quitado mi trabajo? En una raíz de amargura continua, sabiendo que somos perfectos en Cristo Jesús, porque no habíamos escuchado esta palabra y hoy tú la estás escuchando. Dale un aplauso al Señor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Ayer puse en Facebook, los que vieron Facebook, sobre nuestra vida diaria, nuestra confesión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer diariamente cuando me levanto? Confesar que Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas. Confesar que soy una persona sana, que el Señor me salvó, me libró, me purificó, me limpió, que soy una persona enriquecida, que los ángeles están conmigo porque el Señor ya los puso a mi favor, porque yo soy un hombre victorioso, no soy un derrotado, soy un vencedor. Creí, por lo cual hablé. El pesimista dice: pero ¿cómo le voy a mentir yo a Dios si estoy bien mal para ir a decir que estoy bien? El que no cree habla de esa manera. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por la fe, creyendo y confesándolo. Pero alguien dirá: ¿y cómo recibo esa fe? Conocemos el versículo, que todos lo conocemos, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay gente que dice: no puedo recibir la fe, no la sé cómo hacerlo. ¿Cómo la va a recibir si no viene a la iglesia? Si no se congrega, si no viene a esas clases que estamos dando los miércoles y que los que puedan venir vengan. Tantas cosas donde se está enseñando la palabra. Mire, estaba aquí ya para irnos. Es bastante lo que tengo de esto, pero apenas voy en las 2 primeras páginas, o en la primera página. El Señor Jesús nos enseñó a recibir. Cuando Él vino, nos enseñó, nos mostró el ejemplo. Lo que pasa es que la religión católica nos mistificó a Jesucristo. Jesucristo no es místico, Jesucristo es real, es la verdad. Y nos enseñaron cosas que todavía se están dando en todo lado, pero vamos a ir a Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9, donde nos habla un poquito sobre el ejemplo de Jesús. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ojo, con clamor y súplicas al que le podía. ¿Quién era el que lo podía librar de la muerte? Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
¿Qué fue lo que nos enseñó Jesús? Obediencia. Mire, hermanos, yo quiero en este momento, algunos de ustedes, yo sé que no, pero porque pues estoy predicándole a hermanos que yo sé que están todos casi, han recibido mucho, pero cuando vaya a predicar este mensaje a otras iglesias, me voy a dar cuenta, se da uno cuenta de mucha gente que todavía están irrespetando a Dios con la desobediencia. Entonces, no los domina esto, sino que los domina esto. Entonces, volvemos otra vez a poner por inmunda la sangre de Cristo. Pero el Señor no te ve. No te preocupes, el Señor no te va a condenar. Si te emborrachaste, si le fuiste infiel, si robaste, el Señor no te va a condenar por eso, porque Él ya te hizo perfecto. Pero como Dios no puede ser burlado, y aquí es donde viene el problema, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces nos burlamos. Qué sencillo es burlarse uno de Dios, porque nada nos pasa. Mire, yo he visto gente que hacen lo que quieren por años, y lo hacen, y vienen a la iglesia y reciben palabra. Un día hicieron algo malo, estaban esperando el castigo de Dios, y cuando se dieron cuenta, Dios no los castigó, porque Dios no te va a castigar. Él te va a poner los ángeles para que te disciplinen, pero no lo hace. El Señor es tan tolerante, tan paciente, que Él espera que cambiemos. Entonces miras al lado y dice: nada me pasó. Pasó un año y volvió otra vez y miró, pues volvió y lo hizo y nada pasó. Y volvió y lo hizo y nada pasó. Y dice: ¿sí ve? Nada me pasa. Y escucha este mensaje y dice: wow, o sea que yo soy salvo y el Señor no me va a hacer nada. Pero un día, la Biblia dice que el Señor es misericordioso, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. El Señor te las ha guardado todas, pero como Él te mira como un espíritu perfecto, Él le dice al ángel que ha puesto a tu lado: acuérdate que el ángel del Señor acampa a tu alrededor y te defiende. Pero así como te defiende, también defiende las cosas de Dios. Y ahí es donde viene el lloro y el crujir de dientes. Entonces viene el sufrimiento. ¿Y qué hacemos cuando estamos sufriendo? Voy a ir donde el pastor para que ore por mí, para que me quite este sufrimiento, para que el Señor me lo quite, no el pastor. Voy a orar, pedir oración en la iglesia para que el Señor me quite este cáncer, enfermedad, pobreza, lo que sea. Pero viene y oramos por la persona y nada pasó, porque el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no podemos hacernos los tontos, porque si yo me hago el de la vista gorda, tarde que temprano la tengo que pagar. No porque el Señor me la esté reclamando, sino porque los ángeles del Señor están a servicio de nosotros, pero también están para juzgarnos hasta que llegue la hora de nuestra redención, porque la Biblia dice que nosotros juzgaremos a los ángeles.
Pero mientras que eso no pase, los ángeles están ahí haciendo. Entonces, hermanos, hoy has escuchado una palabra. No me voy a demorar más porque tengo mucho para darles. Y si entro en el siguiente, es que es demasiado. No te hagas, no nos hagamos. Como dijo el chavo, ¿cómo es? No, el chavo no fue. ¿Cómo se llamaba el amigo del chavo? ¿Cómo es? No, el otro, el que tenía los cachetes, Kiko. No nos hagamos tarugos. Eso es saber vivir y vivir en victoria. Si tú no vives en victoria, piensa, hoy has recibido una palabra. Mire que estaba mirando la historia de un bendecido en Colombia, 27 años, este muchacho. Este ya es para terminar porque me impactó el testimonio que escuché. Este joven llegó a la iglesia cuando tenía 15 años, recibió al Señor. A la edad de 18 años se pegó su primera borrachera. Y nada pasó. Iba a la iglesia de cuando en cuando con sus padres, pero iba y tenía relaciones con su novia, se iba para las fiestas y los padres se dieron cuenta de esto, lo disciplinaron, hablaron con él, lo llevaron a un sitio de rehabilitación y siempre prometía a Dios: Señor, no lo vuelvo a hacer. Ahora sí, Señor, no vuelvo a hacerlo. Pero volvía y lo hacía. No quería educar su mente. ¿Qué pasó? Una noche, una sobredosis. No se imaginó jamás que lo que le estaban vendiendo era veneno y murió. Y la pregunta fue la siguiente: si era un hijo de Dios, ¿por qué partió tan joven? Porque el Señor prefiere más bien llevárselo para que no siga loqueando a uno de sus hijos, porque ya era un predestinado del Señor. Entonces, ¿tú quieres vivir largos días? ¿Tú quieres vivir vida de victoria? ¿Tú quieres vivir una vida alegre, contenta con tus hijos? ¿Vivir una vida feliz el resto de tu vida? ¿Poder vivir alegre? La palabra del Señor te va a llevar a esa victoria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder vivir una vida de victoria. Hermano, póngale volumen a esa alabanza. Vamos a cantarle, hermano. Hermana, cierra tus ojos ahí. Dele gracias al Señor por esta palabra.